proyecto de 12 fotógrafos españoles escudriñando el Museo del Prado es un proyecto sumamente interesante, ¿no? Porque en cierta manera es un arte haciendo hablar a otro arte, ¿no? El arte del museo es muchas cosas, no solamente son sus cuadros, ¿no? Es también el misterio de su edificio, su pasado y también el público, ¿no? Entonces, la interpretación de 12 grandes fotógrafos españoles, ¿no?, sobre todos estos elementos, en cierta manera es como una exploración de las sombras del Museo del Prado, que salen a la luz, va a revelar, ¿no?, un Prado oculto, ¿no? El Prado para mí es un lugar muy especial porque dio sentido a muchas incógnitas que tenía sobre el arte en general, y las respuestas las encontré, o muchas de las respuestas las he encontrado allí. Pues para mí era importante demostrar o hacer hincapié o destacar que el Prado es un gran laboratorio, que sigue siendo activo, que no es un almacén donde se acumula la historia de nuestra cultura, donde se acumulan las grandes obras maestras, sino que sigue vivo, sigue y nos ofrece la oportunidad de hacer nuevas relecturas, de entender de otra manera. Y la idea de vaciar, ¿no?, pues el espacio es la idea de cuando vacías, en el fondo estás llenando de oportunidades ese espacio. Es llenar de oportunidades el Prado como un proyecto que tiene mucho futuro. Por eso la idea de coger una imagen de los salones reales y una imagen de las salas, en este caso concretamente de las Meninas. Hablar de pasado y futuro, ¿no? Bueno, gran parte de nuestro trabajo se relaciona la memoria con el espacio. Muchas son nuestras series en las que abordamos la historia como un elemento fundamental, un recurso con el que trabajamos. En el caso concreto en el que ahora nosotros estamos trabajando, tiene que ver con la pintura que Tiziano pinta de Carlos V, ¿no? Y es una referencia a una batalla que nosotros ya hemos trabajado precisamente en esta serie, que es la batalla de Mühlberg, y en la que hemos recorrido ese paisaje realmente, nosotros hemos estado físicamente allí. ¿Qué estamos fotografiando? ¿Cuál es la intención o cuál está siendo nuestra intención a la hora de abordar este trabajo? Tanto en el museo como en el Salón de Reinos estamos realizando tomas que son relativamente parciales. No nos interesa tanto describir el lugar, que el lugar aparezca completamente representado, sino más utilizar pequeños fragmentos de él en el que pues bueno, se genere un juego de intuición, incluso de evocación, que nos ayude a pensar quizá en el lugar como podría ser antes. Y algo muy atractivo que encontramos fue poder dejar entrever las pinturas con las que estábamos trabajando, casi al modo como si fuera una imagen algo más palaciega y no tanto un museo, ¿no? Es un poco el gesto de pasear y de repente encontrarte por el hueco de una puerta, encontrarte mirando una pintura. Me gusta mucho la idea de que un museo es como un jardín. A los museos no hay que ir a mirar, hay que ir a pasear. Yo me iba al mercado, por ejemplo, hacía mi comprita. Me gusta mucho la pescadería y entonces siempre me traía pues, sardinas, boquerones, salmonetes, doradas, rollitos. Y luego siempre, cuando llegaba a casa, abría el paquete y les hacía fotos, ¿no? Y bueno, en esta historia del Prado, pues claro, yo me he fijado en esta gente, ¿no? En Sánchez Cotard, Meléndez, que me encanta. Y dice, pues mira, puedo hacer esto, que es hacer bodegones a la manera antigua, inspirado en el Prado, que tiene todo mucho que ver, vamos, en mi caso y supongo en general, lo que haces con lo que vives. Es difícil sustraerse de ciertas cosas que
que te han bañado, digamos, desde pequeño, ¿no? Nunca había hecho esta cosa así tan sutil, tan minimal, tan conceptual, ¿sabes? Y tan delicada. Para mí el Prado es como una cueva de Alí Baba. En vez de tesoros hay imágenes que tal vez son todavía más preciosos. Estoy ocupándome ahora de la agonía de las imágenes o de la enfermedad de la imagen, de la patología de la imagen. Por eso voy a buscar aquel tipo de resquicio en la superficie material que compone el soporte de la imagen, de aquellos deterioros que evidencian el paso del tiempo y que por lo tanto nos remiten a la memoria y a la historia, ¿no? Mis últimos trabajos son una cierta reflexión sobre el tránsito entre la cultura analógica y la cultura digital, y tal vez una de las características de esa cultura digital, de la posfotografía, es la pérdida de substancia de la imagen. La imagen retiene el alma, pero en cambio pierde el cuerpo, ¿no? Entonces puede ser interesante detenerse en los vestigios, en los residuos de esa imagen todavía material, ¿no? Recuperar ese grafoscopio que hizo Lauren, es decir, esa imagen casi de ciclorama de la galería principal del museo, y buscar justamente los elementos de transición de un plano a otro, de manera que la secuencia, a pesar de la perfección con que fue acometida en su momento, pues muestra unos pequeños fallos, ¿no? Lo que podríamos llamar los glitch en terminología digital. Yo he ido al Prado de niño un montón de veces, como un castigo casi, porque mi madre nos llevaba al Prado y nos hablaba de los cuadros, y en casa había cientos de libros de todo tipo de artistas. Yo desde el principio concebí el trabajo como una reinterpretación sobre los propios cuadros, construir un mundo nuevo dentro del propio cuadro. Y tuve la idea de hacerlo a través de dobles exposiciones, teniendo claro que trabajo en analógico y que mis dobles exposiciones son, sin poder contener un control absoluto, sino es un poco más una sensación que espero que luego salga, porque la plata reacciona en los cuadros de muy diversas maneras, pero como ejercicio muy positivo, muy interesante, porque vivía el cuadro de otra manera. Lo que me encontré en el Prado es que debería estudiar cómo sacarle el mayor rendimiento con esas luces y los cuadros a las dobles exposiciones. No era fácil. Luego también descubrí otra cosa que me apasionó, que en el Prado se podía hacer gore. Sí, gore. Pues están las llagas de Cristo en 1000 cuadros, en los pies, en las manos, en el pecho. Quiere decir que en una gran mezcla podías hacer un gore y hasta cierto gore duro. Pues ha sido un trabajo de los más inolvidables, ¿no? Estar dentro del Museo del Prado, solo, de noche, frente a todas las grandes obras maestras de la pintura. Entrar en una sala y tener las meninas allí, estar solo frente a las meninas, ¿no? Y poder deslumbrarse con tiempo, ¿no? El Prado es un museo de una categoría que, bueno, excelsa, ¿no? No hay una vida entera para disfrutarlo. Que realmente fue apasionante y que es un trabajo también que me gustaría continuar en algún momento dado. Volveré. La invitación del Prado para mí, claro, es un privilegio y me sentí muy intimidado, pero a la vez muy excitado, porque poder trabajar en un espacio con personas, niños, ancianos, y tomar tiempo de ver cómo se comporta el ser humano dentro de un museo, donde ve representado su propia condición a través de las edades, al final una línea, diría, temporal y universal, es muy emocionante.
Y por eso volví a la idea de retratar, y esta vez dentro del Prado, tanto tú vas a retratar a la persona, vas a retratar a la persona, tiene que dar su rostro para expresar lo que es ella y lo que somos nosotros. Entonces, realmente son como los buenos actores. Es con alguien que te da lo que es la vida, la tragedia, las alegrías humanas. Pensando en el origen del museo como museo de historias de ciencias naturales, el primer proyecto de Villanueva con Carlos III, edificado al lado del Jardín Botánico, de un lugar para la ilustración. Y entonces pensé que podía ser interesante contemplar las piezas de esa época o las piezas posteriores de animales, de la representación, el conocimiento de la naturaleza en una época en que no había internet, en la época en que traían piezas de todo el imperio, de otro mundo, para que el público pueda también estar pasmado viendo lo que creía ser la representación de un animal, cuando al final está disecado y de qué queda de una esencia viva cuando ya la pasas por el taxidermista y la representas y la escenificas a veces. Y en eso estoy, entre esa ficción y esa realidad, que al fondo es lo que es el mundo del retrato, y estoy atrapado. Así que me fascina. No me llegué a plantear la posibilidad de trabajar en el propio museo, ¿no? Porque de alguna forma supone como violentar mi propia manera, ¿no? de trabajar o de entender la imagen. Para mí trabajar en el estudio me supone trabajar en un ritmo un poco más ensimismado, más concentrado, en el que me quedo como un poco más ajeno a todo lo que tiene que ver con todo el ruido exterior, ¿no? Intenté llevarlo un poco a mi propio terreno y trabajar con algunos elementos que pudieran simbolizar un poco o entenderse como una aproximación al museo, ¿no? Lo que tenía más sentido para mí tal vez era trabajar con los marcos, ¿no? Con los marcos que generalmente pues eso, encierran, contienen la obra de arte. Me parecía que ahí se podía establecer una relación que yo creo que la tenemos ahí un poco en nuestro propio inconsciente, en la medida de que el marco envuelve la obra, y de alguna forma, también ahí un poco pues, metafórica, el propio museo vuelve a hacer lo mismo, pero con con el resto de las obras, ¿no? Un poco como el continente, el contenido, y simbolizando un poco en el marco la propia función del museo, ¿no? En una de las obras yo creo que se le da un giro a este concepto o a esta idea, y al utilizar el marco como si fuera un rodapié y convirtiendo el propio espacio del museo como haciendo una alusión como si pudiera ser o entenderse también como la propia obra de arte, ¿no? Y en la otra obra en concreto es a partir de los marcos que se construye también una escuadra y un cartabón, pues a lo mejor también haciendo una reflexión sobre la propia historia del arte, la importancia de las perspectivas, del dibujo, pero siempre de una forma como alusiva, ¿no? Al fin y al cabo lo que hay en el Prado es registro, con otras técnicas, pero es registro de retrato, es registro de acontecimientos, que es en general, en gran parte, en lo que la fotografía está basada y lo que más ha desarrollado, ¿no? A mí personalmente, como me muevo en un trabajo entre la realidad y la ficción, en la que siempre estoy cuestionando lo documental, pues me parece muy interesante, ¿no? Mi proyecto ha sido un poco pues, seguir la curiosidad que tengo por esta relación entre fotografía y poder y por ver también las similitudes que hay en técnicas de captación de imagen y bueno, vincularlo también a otra idea en torno a las familias reales, a cómo se reparte el poder, a cómo se perpetúa el poder, pero a partir de una solución gráfica que es la superposición de imágenes. Yo hago varias exposiciones en salas en las que están todos los miembros de una familia real
Entonces, bueno, pues técnicamente lo que hago es repetir el punto de foco y poner siempre los ojos en el mismo sitio, ya estén mirando hacia un lado o hacia otro, entonces al final se convierte como una especie de monstruo, pero es una imagen abstracta, pero que al mismo tiempo lo que hace es destacar, porque lo reconoces, los rasgos característicos de esa familia, ¿no? Que muchas veces pues, son los ojos caídos o la nariz, etc. Entonces al final se convierte como una especie de visualización de los rasgos y también, por supuesto, una referencia a la endogamia, a la perpetuación del poder, a todas las familias y cómo antiguamente, o a lo mejor todavía ahora, se va pasando el poder de mano en mano, ¿no? Normalmente vemos los museos de una forma, ¿no? Pero cuando ya vas pensando en que eso tiene que ser forma de inspiración, los ves de otra, ¿no? Y me encontré como debajo del agua en el museo. Nosotros estamos acostumbrados a mirar de abajo arriba, normalmente, ¿no? Y mucha de la obra que yo he visto en el Prado también, bueno, pues son los cielos, ¿no? Ellos hablaban de los cielos, pero yo estoy segura que si hubieran tenido la oportunidad de bajar debajo del agua, ellos hubieran contado también cómo es esa visión, que tiene mucho que ver con esos cielos que están también representados en el Prado, ¿no? Entonces empecé viendo eso y empecé viendo esas ascensiones maravillosas, la de San Hermenegildo, esas crucifixiones, y entonces fue cuando decidí hacerlo debajo del agua y coincidió con ese trabajo, ¿no? en Japón, y me di cuenta que realmente es curioso cómo culturas, ¿no? tan lejanas y muchas veces tan secretas tienen tanto que ver con nosotros, ¿no? Ha sido un trabajo iniciático que no puedo parar, sigo viendo a Valdés Leal, a Caravaggio, sigo investigando, porque ahora ya para mí, claro, se ha convertido en una forma de expresión y en un trabajo, ¿no? Pero es curioso, siempre está el Prado. Hay un taller maravilloso en Japón, de los pocos que quedan en el mundo, de calotipia, ¿no? Los papeles los hace una gloria nacional, porque ellos hacen glorias nacionales de sus magníficos artesanos, y la verdad es que el poder haber hecho este trabajo en calotipia para mí es importante. Los recuerdos que yo tenía del Prado pues me resultaba un poco sobrecogedor, ¿no? El hecho de trabajar ante tal magnitud de obras maestras. Y bueno, la verdad es que esas intuiciones realmente fueron ciertas cuando hice mi primera visita, ¿no? Al Prado, porque realmente era sobrecogedor. O sea, era muy difícil intentar fijar una línea de trabajo y bueno, pues la verdad es que fue un proceso lento, varias visitas, analizando las posibles vías de trabajo que me podían interesar, pero fue en la segunda visita que hice cuando la exposición de la Hispanic Society estaba desmontada, o sea, se estaba trabajando ya en un nuevo montaje, en la siguiente exposición. Y me pareció muy interesante cómo esa construcción de espacios efímeros, de espacios de usar y tirar que están al servicio de la obra de arte, me pareció muy interesante en relación con otros trabajos que yo había realizado sobre la industria, sobre los espacios funcionales, esa falta de dignidad, ¿no? O de trascendencia que se le da a la arquitectura por el hecho de estar creada en función o en base a una necesidad, pues llamó poderosamente mi atención, ¿no? El cómo ese montaje que había tenido una dignidad tan grande hacía escasamente 2 semanas, ya era puro consumo, ¿no? Un espacio de usar y tirar que se iba a desmontar completamente y a generar otra arquitectura distinta que acomodase la nueva exposición.
propusieron para participar en una carpeta que organizaban en Museo del Prado, pues pensé que era muy interesante participar con bodegones, que de hecho estaba haciendo desde el año 2003. Estuve visitando el Prado y me encantó, que ya lo conocía de antes, pero ya lo miraba con otros ojos pensando qué podía hacer. Y entonces encontré el de Waldenhammer, el vaso que tiene al pie las alcachofas. Me gustan mucho los bodegones de Meléndez. Hay uno, por ejemplo, que es una jarra con unos higos y unas ciruelas, que me encanta la composición, y pensé que era interesante esa composición, pero quitándole elementos, más acercándome a Zurbarán. Una cosa que me resulta muy interesante es todo el proceso previo a la creación. Primero, por ejemplo, en este caso, la inspiración del Prado, y luego tratar de poder sacar determinado fruto, que hay que aprovechar la época en que está, que no te puedes descuidar porque se pasa, y también el proceso de buscar el elemento, el jarrón, el plato, los manteles. En la naturaleza muerta o el bodegón no existe el momento decisivo, hay que crearlo eligiendo los elementos, eligiendo la relación entre ellos, pero sobre todo eligiendo la luz y cómo esa luz transforma la escena. Los diferentes modelos de representación que yo puedo utilizar tienen su origen, entre otros, en esas visitas de juventud, sí, de adolescencia y juventud al Museo del Prado, ¿no? A mí me interesan mucho los espacios de experiencia, ¿no? Los espacios donde suceden cosas. La idea de ir al bosque, integrarme en el bosque, integrarme fotografiando, por decirlo así, al mismo nivel al que voy a dormir, a ese nivel, ¿no?, de animal de sotobosque, me gustaba. Entonces mi idea es colocar la cámara en el suelo y que los elementos vegetales generaran una serie de interferencias y de sucesión de planos de profundidad, en los que iré insertando fotografías de distinto tamaño y proporción, que irán integrándose en ese espacio y a su vez generando un nuevo espacio. Con lo cual será un tejido, ¿no?, un tejido, porque así es como entiendo yo mi trabajo, como un tejido de diferentes argumentos. Mi trabajo tiene mucho que ver con ir construyendo a partir de distintas tramas. Y luego la idea de confrontar en un mismo espacio visual todos esos fragmentos, y la idea de generar un todo orgánico a partir de esos fragmentos.